Existen muchas formas de transformar nuestras creencias para generar una propia cosmovisión que sea coherente con nuestro ser. Sí, en la charla de hoy vamos a hablar de cómo crear respuestas propias y transformar nuestras creencias, y es algo que venimos hablando ya desde los videos anteriores, que les recomiendo que si no vieron vayan a hacerlo, donde estamos hablando justamente de las creencias. Claro, estuvimos hablando de que para poder transformar nuestras creencias, para poder desarrollar respuestas propias, primero eran necesarios bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, despertar el asombro, hemos dicho, esta actitud contemplativa del niño, hacernos preguntas, también preguntas que vengan acompañadas de ese sentimiento de asombro. Y en el video anterior hablábamos de esto de identificar las propias creencias a través de la duda, ¿no? Son como toda una base que podemos conformar, que podemos desarrollar para después generar una serie de hábitos que nos van a permitir desarrollar nuestras propias creencias, transformar las creencias que ya tenemos, que no tienen ya que ver con la persona que queremos convertirnos o con quien somos hoy, por ejemplo. Sí, en un principio nos ayuda a identificarlas para poder después transformarlas, y toda esta energía de, bueno, de cuestionar, de dudar que hablábamos en el video anterior, es una energía que tiene que ver a nivel astrológico también con el contexto de el nodo norte en Géminis, que es esa energía, ¿no? Del preguntar, del cuestionar, del conectarnos con nuestro niño más curioso desde ese lugar. Qué lindo. Sí, tal cual. Está buenísimo ver, bueno, todas las cosas que vamos a hablar ahora, como juegos también, ¿no? Es una invitación también, tiene que ver con despertar un poco de esa energía de niños que habitan en nosotros, y a partir de distintos juegos, de hábitos que podemos ir desarrollando, van a permitir que las creencias vayan surgiendo, creencias nuevas, vayan apareciendo a partir de que vamos tomando conciencia, y no solo por hacer un ejercicio puntual directamente vamos a desarrollar una creencia, sino que va a ser un proceso a través de distintos hábitos que podemos ir construyendo para transformar también nuestra forma de ser, de movernos en el mundo, ¿no? Sí, es importante esto de empezar a incorporar hábitos, ¿no? Que nos lleven a esa transformación. Como que es un proceso en el que los vamos a ir integrando en algún momento, pero está bueno como empezar a plantear o a descubrir herramientas que nos pueden ayudar a ir transformando las creencias. Claro. Bueno, desde la filosofía hay capaz que tres herramientas que son fundamentales, ya estuvimos nombrando algunas, pero en ese sentido, por ejemplo, lo que tiene que ver con la lectura, ¿no? La lectura es algo muy propio de la filosofía, también hay un montón de áreas, pero la lectura, como veníamos hablando, con ojos de duda, ¿no? Con leer, no solo tomando por verdad todo lo que vamos leyendo, sino, bueno, siendo conscientes de que es una opinión, de que es una persona, aunque sea muy sabia, una persona más que caminó por el mundo, que puede decir cosas que son muy importantes, muy profundas, que nos pueden resonar, pero después hacer una síntesis propia, ¿no? De eso que leemos, de tomar todo por verdad. Pero sí, leer, investigar, informarnos. Sí, que hablábamos también, esto vinculado con la astrología, que es re importante como inspirarse en otros sin tomar eso como verdad absoluta, sino después qué hacemos con eso que leímos o que investigamos. Hay un montón también de otras herramientas, esa sería una, ¿no? Eh, Claro, pero hay otras formas que quizás no son tan racionales, tan de la mente. claro. Después, bueno, está por ejemplo lo que tiene que ver con el diálogo, ¿no? Que también, bueno, tiene que ver capaz que con la mente, pero también más con ya conectar más con el cuerpo, con la expresividad, con la comunicación, que no Con solo es otros puntos de vista eh, también. claro, con diálogos que tienen que ver justamente no solo con un debate o con una confrontación de ideas, sino, claro, con estar abierto a otros puntos de vista, a otras opiniones de otras personas que pueden opinar algo distinto que nosotros, y a partir de un diálogo constructivo en el cual las dos partes están abiertas a escucharse y capaz que a construir algo superior que esté más allá de las dos posturas o de las dos visiones, puede ser mucho más fructífero que una confrontación en la cual solamente se está manteniendo una postura Claro. y no se avanza, ¿no? En construir Sí. algo superior que trascienda lo que uno ya cree.
claro, de esa manera expandimos como nuestros horizontes, salimos de nuestro lugar como conocido y establecido y podemos ver a partir de otros puntos de vista también otras formas. Claro, totalmente. Así que en ese sentido la escritura y el diálogo tienen estos aspectos en común. Y otro que es muy importante en la filosofía, que es una práctica que tiene que ver con la creatividad, es la escritura, ¿no? Permitirse no solo comunicar a través del diálogo, ¿no? Sino también a través de desarrollar escritos, de combinar unas palabras, de plasmarlas en un papel. Es una actividad, un ejercicio que está muy bueno para eh, también intentar caer en el efecto de la inspiración, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche es un filósofo que habla de este estado de inspiración en el cual uno cuando empieza a escribir, capaz que no sé, una actividad, por ejemplo, de la filosofía puede ser, bueno, a ver qué es para vos la felicidad, cuál es tu idea de la felicidad. Capaz que lo puede empezar a escribir con una cierta idea vaga de lo que es la felicidad, y de repente empieza a escribir, y eso puede llegar a un estado de fluidez en el cual ya casi no hay mente, sino que uno escribe, escribe, y de repente surgió algo que a partir de una asociación de ideas o de algo que surgió en ese momento, de una imagen que uno tuvo, o de lo que sea, y capaz que después lo lee y dice, uy, mirá lo que salió acá. O sea, yo no creía que esto era la felicidad, nunca me lo había preguntado, pero de repente en ese estado de inspiración puede surgir una revelación, una certeza, y de ahí puede nacer capaz una creencia o algo que nos lleve a tomar conciencia de algo nuevo, algo que ni pensábamos hasta ese momento. Sí, es como que en ese ejercicio quizás se une un poco más como la mente con algo más intuitivo, más interno, ¿no? Como en el escribir puede surgir algo más interno y profundo, algo más relacionado a la intuición. Se me ocurre también, bueno, los sueños como una fuente de conexión con todo eso, porque ahí aparece como nuestra creatividad, nuestras emociones, aparece todo sin filtro, sin mente. Entonces a veces se puede conectar desde otros lugares, con información inconsciente, así como pueden aparecer en estos ejercicios de escritura, pueden aparecer también en otras fuentes como pueden ser los sueños, ¿no? Como conectar con esos otros planos. Totalmente, esos ejercicios, esos hábitos también de lo que está atención a los sueños, como decís, eh, y a partir de ahí ir desarrollando también la intuición, ¿no? Eso también es muy importante, no solo darle importancia a la razón, como decís vos, sino también a la intuición, que se puede ver reflejado en los sueños y en este estado de inspiración que veníamos diciendo, y también es muy importante para todo este trabajo de la intuición la meditación, ¿no? Son otro tipo de hábito que es muy importante Fundamental. tener en cuenta, ¿no? O sea, si uno quiere realmente conectar con la intuición, con su cuerpo, con su ser, la meditación va a ser una práctica que es eh, clave, la verdad que es clave, y es muy importante también el silencio, ¿no? Lo que tiene que ver con la meditación, el silencio, tanto interno como del entorno, ¿no? Por ejemplo, también es muy importante de la naturaleza, Sí, caminar en la naturaleza, por ejemplo, sí, meditar ahí. conectar con el presente, salir de la mente, salir de la identificación con los pensamientos y conectarse con el presente y con el entorno. Bueno, la naturaleza en ese sentido es una gran fuente de conexión. Totalmente. Porque si no nos quedamos solamente con, bueno, para crear nuestras creencias es importante, no sé, pensar o desarrollar respuestas desde la mente, ¿no? Pero ya, por ejemplo, el yoga es una práctica que está, digamos, pensada para la meditación, ¿no? Uno cuando hace yoga puede estirar un poco, conectar con su cuerpo, despertar el cuerpo, para después cuando uno haga una meditación, medita con todo el cuerpo, sintiendo todo. Entonces ya se fragmenta el mente del cuerpo y la creencia, el pensamiento que puede llegar a surgir en una meditación o lo que uno puede llegar a tomar conciencia durante o después de la meditación, ya viene de la totalidad de uno, ¿no? De todo el cuerpo. Sí, ya durante la misma práctica, cuando uno va haciendo las posturas y prestando atención al cuerpo, ya Claro, está en el presente, está en meditación en movimiento. claro, como una meditación activa. Por Mm. eso, bueno, hay filósofos que promueven no darle tanta importancia a los pensamientos que surgen en un estado pasivo o en una vida sedentaria, sino a los pensamientos y las ideas que surgen en el movimiento, así en estas meditaciones activas, como por ejemplo una reflexión que puede surgir caminando por la naturaleza,
o por la montaña, esas meditaciones en las cuales ya no solo es el cuerpo, entonces, el propio cuerpo, sino el propio cuerpo en la totalidad. Ya la idea viene del árbol, del cerro, del sol, de, surge de todo, porque todo nos va afectando en este estar en la naturaleza, y esa nueva creencia, esa nueva idea que puede surgir, ya surge influenciada no solo de la mente, sino del cuerpo y del entorno, ¿no? Y eso es mucho más válido, lo que puede surgir Sí, en ese contexto. como que en un momento, con cualquiera de estas o con todas estas cosas que fuimos mencionando, hay un momento en el que uno hace su propia síntesis y hace un clic. Y quizás desde esa conexión, porque yo puedo tomar cualquiera de estas cosas que nombramos o lo que sea y en un principio introducirlas como hábitos externos o sugerencias, porque me gustó más esta o quiero probar con aquella, pero eso en algún momento uno lo empieza como a incorporar y lo siente real, y ahí se termina de transformar también, ¿no? No sé, pienso en cosas como, por ejemplo, uno en un diálogo, que era una de las cosas que proponía, puede ver o el punto de vista de otro, y lo puedo escuchar y quizás me quede resonando ahí, pero quizás en un momento eso lo siento yo también, y ahí me termina de hacer clic y lo termino de integrar. Entonces es fundamental que todo esto que estamos diciendo sea como cosas que podamos tomar y que en algún momento las podamos sentir genuinamente. Totalmente. Por eso, claro, no solo por ejemplo por leer, ¿no? Por informarnos, ya vamos a transformar nuestra creencia o por un diálogo. O sea, eso va a influenciar, va a ser herramientas que nos van a ir ayudando a alimentar capaz nuestra mente, nuestro cuerpo, pero eso de repente va a surgir un cambio cuando uno tome conciencia, cuando uno lo sienta. No es lo mismo que te digan, bueno, tienes que hacer esta dieta, tenés que comer esto y lo otro, y porque me lo dicen hacerlo, o meditar, porque te decimos nosotros que es bueno meditar o porque lo leíste, sino que hasta que uno no sienta, por ejemplo, la profundidad en una meditación, esa calma que se puede sentir en un silencio profundo, eh, y tome conciencia de eso, ahí va a surgir un cambio en una creencia, una transformación más profunda, ¿no? Sí, totalmente. Se genera ese movimiento interno, que hablábamos antes del movimiento, ese movimiento interno que hace que uno lo integre, ¿no? Al cuerpo, a lo emocional, a todo. Como que haga un clic. Claro. Y bueno, y los ciclos lunares, en este caso, en ese sentido, tienen un montón que ver, ¿no? Sí, súper. Aparte que, bueno, todo esto lo empezamos a hablar a partir del cambio del eje nodal, que empezó a surgir toda esta serie de charlas. Eh, y cuando hay los nodos, en este caso están en Géminis y Sagitario por 18 meses, se van a dar eclipses siempre en esos signos, en Géminis y Sagitario, por hablar del tema lunar, ¿no? Claro, Los eclipses se dan en luna llena o en luna nueva, y todos los meses tenemos luna llena y luna nueva. Pero cuando se dan en conjunción a los nodos se dan los eclipses. Y la luna siempre está relacionada a procesos cíclicos, ya sea del cuerpo, sobre todo en las mujeres, pero también a ciclos de conciencia, en las que nuestra conciencia, por ejemplo, esto que estábamos hablando, en un momento se llena, se ilumina, por ejemplo, en luna llena, que el sol, desde, opuesto a la luna, le da luz y la ilumina. También tenemos procesos cíclicos en los que nos iluminamos, nos dimos cuenta de algo, hacemos clic, después empieza un ciclo nuevo, ¿no? La luna nueva son comienzos de ciclos, donde nos empezamos a llenar, quizás, por ejemplo, con estos ejercicios de información, hasta que nos damos cuenta y empieza un ciclo, y eso constantemente pasa todos los meses. En los eclipses se siente mucho más fuerte, cuando hay eclipses de luna llena son procesos de cierre o de darme cuenta de cosas, y cuando hay de luna nueva son momentos de nuevos inicios. Pero en la medida que empecemos a observar eso, no porque lo leí o lo escuché acá, sino porque me empiezo a dar cuenta que, bueno, justo en esta época me estoy dando cuenta de un montón de cosas y puedo observar si eso está en coherencia con los ciclos lunares también, y cuando lo observamos es increíble en ese sentido. claro. Sí, 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 es re lindo. Imagino que, o sea, mientras más uno vaya afinando su sentir y no se presione, ¿no? Con, bueno, quiero transformar mis creencias ya. Bueno, hay procesos, ¿no? Procesos en los cuales, si uno está en armonía también con el entorno, con la naturaleza, con la vida, y puede prestar atención a, por ejemplo, los ciclos lunares y a sus
sus tiempos, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos, su ritmo, y los cambios se van a ir dando en sintonía con esos cambios que se van produciendo, por ejemplo, como decías vos, en la luna. No porque yo quiero cambiar mi creencia hoy, la voy a cambiar así como por un capricho, sino que con estos hábitos que fuimos mencionando, por ejemplo, la meditación, eh, puede ser el yoga, la escritura, el diálogo, juntarte con personas que te permitan también tener ese diálogo, ¿no? Sí, Constructivo. Todo eso, al final, es como para empezar a generar un estilo de vida, digamos, que va a ser único en cada persona, pero que va a empezar a desarrollar una sensibilidad en la cual uno, al escuchar su cuerpo, al escuchar eh, las señales del cuerpo y de la naturaleza, de la vida, las creencias van surgiendo y las ideas de una manera espontánea, de una manera en la cual de repente uno toma conciencia, y lo extraño y lo mágico es que se va dando en resonancia en equilibrio con los ciclos lunares, con los ciclos de los astros. Es como un perfecto, ¿no? sí. Sí, en astrología hay un montón de tránsitos planetarios acá. Ponía el ejemplo de la luna porque, bueno, es como lo que más podemos observar quizás, porque podemos ver la luna y podemos ver si está llena, si está nueva, pero en realidad todos los tránsitos planetarios van generando movimientos internos, eh, y todos son procesos como esto, ¿no? De que yo puedo tomar una idea o escuchar algo de afuera, pero hasta, por ejemplo, hablábamos ejemplos de, bueno, tomo la comida, me dicen que esta es la mejor dieta, y yo lo escucho y me puede parecer desde un lugar mental bueno, malo, mejor o peor, pero por ahí en un momento como esa comida y lo siento en mi cuerpo, y ahí ya afiné más mi sensibilidad y conecté con algo más propio, y a partir de ahí se genera esa integración entre lo que vino de afuera y lo que escuché o lo que me dijeron o lo que leí y lo que siento yo, y ahí puedo hacer como mi propia síntesis. Tal cual. Bueno, por eso es, como decimos, ¿no? Esto de tomar conciencia va a ser lo que al final produzca la transformación de la creencia, ¿no? Entonces, en este sentido, la educación es súper importante. O sea, pensemos en todas las cosas estas que fuimos mencionando, como la escritura, el desarrollo del pensamiento propio, el diálogo constructivo, la meditación, la intuición, todos estos aspectos, por lo menos en mi educación en la escuela, ni se nombraban, ¿no? Entonces, justamente sucedía como lo contrario. En vez de desarrollar el pensamiento propio, se promueve en la educación convencional la repetición de lo que dijo el otro, ¿no? En vez de la lectura a través de los ojos de la duda. Eh, y el condicionamiento del cuerpo también, en vez de justamente estar conectado con el cuerpo y con las señales del cuerpo, como veníamos diciendo, en la escuela generalmente estás sentado y como que solo activando la mente y la razón. Entonces, eso también promueve esta desfragmentación del cuerpo y la mente que va a hacer que nuestras creencias surjan de la totalidad de nuestro ser. Sí, los procesos educativos son más de domesticación, ¿no? De igualar, de que todos hacemos lo mismo, todos cumplimos una rutina, esto de quedarnos quietos, ir desconectándonos del cuerpo, de nuestros gustos personales también, porque quizás a mí me gustan más las artes plásticas y tengo que estudiar más matemáticas y de plásticas tengo muy poco, por poner un ejemplo. Entonces, sí, es como una educación más basada en la repetición, en el hacer todo igual, todos iguales, repetir, no desarrollar nuestro pensamiento propio, eso nos va desconectando un montón. Claro, Después hay muchas personas que entran en crisis porque no saben qué les gusta, no se acuerdan o lo que sea, y tiene que ver mucho con ese sistema educativo. claro. ¿Te has acordado esto de una frase de Spinoza o el pensamiento de Spinoza que tiene que ver con que el autoconocimiento viene de ser consciente de cómo nos afecta eh, las cosas que nos rodean, ¿no? El mundo. Entonces justamente cuando uno empieza como a afinar esa sensibilidad y a darse cuenta, bueno, qué me hace bien, qué no, qué aumenta mi potencia, qué aumenta mi fuerza, mi sensibilidad. Eh, el desarrollo de eso no está capaz que en la educación, en la escuela, o capaz que tampoco en la casa de uno, ¿no? El desarrollo de esta sensibilidad que nos va a permitir discernir de qué es lo que nos aumenta la fuerza, la sensibilidad, nuestras capacidades. Sí, no Justamente capaz que, es... ¿qué? Decime. No, no, sí. Que justamente al contrario, sucede que eh,
no, no se fomenta eso porque se fragmenta el cuerpo y la mente. O sea, no se escucha esto el cuerpo que nos va a ir indicando, ¿no? Por ejemplo, como decíamos con la alimentación, que nos hace bien, que nos hace mal. Sí, los condicionamientos sociales, culturales, la época, lo que está bien visto y lo que está mal visto, no sigue la tendencia natural, sino una construcción externa que nos va condicionando de, bueno, cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que sentar, cómo tenemos que comer. Vamos como en ese proceso de domesticación, que los primeros 8 años de vida son fundamentales. Vamos recibiendo como toda la programación que nos dice cómo actúo en este mundo. Bueno, y ahí se van construyendo todas las creencias que después de adultos, sin darnos cuenta, son las que nos condicionan y condicionan nuestra forma de ver y actuar en el mundo. Totalmente. Hay un escrito de Ruimán, que es un artista, un chamán también, que bueno, nos habla de cómo en la educación lo que empieza a surgir justamente es la construcción del yo, ¿no? A partir que se empieza a construir una identidad, eh, se empieza como a perder esta sensibilidad, y se empieza como a olvidar uno mismo de que es parte de un todo, ¿no? Olvidarlo no solo con la mente, sino con el sentir. Y a partir que se empieza a construir esta identidad, este yo, se empiezan a construir creencias que son eh, reflejo de esa construcción del yo, que es reflejo a su vez de la educación que fuimos transitando, tanto en nuestra casa como en la sociedad en general, que no fomenta todo este tipo de hábitos que venimos hablando. Entonces, de alguna manera, también para poder transformar y trascender nuestras creencias, vamos a tener que trascender nuestra personalidad, el yo que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Que en algún momento nos sirvió para adaptarnos a ese entorno, pero que después nos termina como limitando. Nos identificamos, bueno, en astrología me identifico con una parte de mi carta natal, pero yo tengo los 12 signos, tengo 10 planetas, tengo todas las energías, femenino, masculino, bueno, malo, lindo, feo, todo está en mí, y nos vamos identificando con una parte, y es fundamental trascender y darnos cuenta que somos mucho más de lo que construimos, de lo que creemos ser. Claro, me imagino una educación, por ejemplo, capaz que suena un poco utópico, en la cual en la escuela o en los padres tengan en cuenta la carta natal de sus hijos para saber, bueno, de qué energía están conformados y cómo va a ser más provechoso guiarlos en el desarrollo de sus potenciales. Sí, sobre todo en la infancia, la luna, el signo lunar, el niño, para saber cómo percibe su mundo emocional, qué necesita para sentirse seguro y contenido. Eh, el ascendente también, digo, pero la luna como hablando de lo emocional y de las necesidades básicas que tenemos los seres humanos, sería muy lindo porque cada uno podría salimos de este lugar de la educación que es igual para todos, sin importar nuestras diferencias, y ahí sería como mucho más personalizado y más enriquecedor también, que cada uno pueda desarrollar sus potenciales. Tal cual. Bueno, entonces todos estos hábitos que fuimos hablando van a permitir que con la práctica, con la constancia, vayan surgiendo en nosotros cada vez más conciencia de a poco, a veces de repente saltos de los cuales la conciencia se despierta de una manera más fuerte, como decía Mika, capaz que puede llegar a ser hasta un eclipse, que sería muy hermoso, pero al final no solo consiste todo el proceso del ser humano en la transformación de las creencias, sino también en trascenderlas, ¿no? Sería como un último paso hacia una conexión más profunda con nuestro ser, y para eso es importante trascender el yo, la identidad. Sí, esa identidad que nos percibe separados. En astrología sería ya el final del zodíaco Piscis, que es esa disolución de las formas y el recordar, en este caso, que no estamos separados del entorno. Eh, Sería como esa disolución llega al final del recorrido. El final del juego. Se plantean un montón de caminos espirituales. Sí, Así que bueno, con Mika en la siguiente charla, en el siguiente video, vamos a estar hablando principalmente de esta energía, de Piscis, y de la trascendencia de las creencias y del ego, de la personalidad. sí, los esperamos en la próxima charla. Gracias. Gracias, Mika. A vos. Chao. Chau, chau.